no va a tener un tiempo muy largo, un tiempo prudente como para que puedas resolver. Eran 5 problemas. Y eso es lo que tenemos que irnos acostumbrando a resolver rápidamente, considerando los conceptos que usted ha visto. Así que yo les pido, por favor, que se pongan las pilas porque creo que tenemos que tomar en cuenta que usted ha visto ya ciertos temas de la carrera, ¿no? Dicho esto, voy a entrar a ver la parte práctica. Habíamos visto hasta lo que eran las presiones verticales, habíamos visto ejemplos de sifonamiento, ejemplos de lo que es la fuerza de filtración, que vamos a ver ahora un problema que es bastante interesante, en el cual se tiene en consideración hasta un sistema de anclajes. La idea es que usted vea la complejidad y los conceptos con los cuales se va a ir resolviendo este problema. Como les digo, hay muchos problemas de excavaciones que tenemos que tomar en cuenta el efecto del agua que pueda filtrar. Ese es un problema que lo tenemos en forma general en las diferentes obras porque la ciudad de La Paz se encuentra casi con bajo 300 ríos, aunque ustedes no lo crean. No crean que también en la ciudad del Alto no hay. Hay agua y hay lugares con fallas geológicas, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos a tener estos problemas y saber cómo resolverlos. No quiere decir que es una excepción. Eso hay en cualquier lado, en cualquier lugar y se convive, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas condiciones. Les doy un ejemplo. Algunos decían lo del sillar es algo complicado porque es un lugar, sí, realmente complejo porque tiene todos los defectos y una elevada precipitación, es dentro de las más altas de Sudamérica, que se tiene una precipitación anual de 6.000 milímetros. Hay una población en Colombia que tiene 8.000. Quiere decir que son 8 metros de agua en un área de 1 por 1. Esa es más o menos la precipitación anual. En el caso en el poblado del Sillar, por Chapare, son 6.000. Tenemos ahí un material lutítico del ordovícico con una alta humedad relativa y que tiene una elevada meteorización. Entonces, el material no es, vamos a decir, de lo mejor, pero tampoco es que ahí solamente se tiene eso. Por el lado del Brasil, por el lado de Colombia, hay estos problemas. Entonces, no podemos decir que es un material que solamente se ha generado en esta zona. No es así. La formación geológica se da en diferentes países algo similar. Y la parte sísmica sí es de mayor incidencia en esta zona. Se tiene microsismos y no se tiene este efecto en muchas zonas del país, pero en otros países tienen mayor intensidad en cuanto al efecto sísmico y tienen más altas las intensidades de los movimientos sísmicos, ¿no? Entonces, no podemos aducir de que tenemos nosotros unas complicaciones que no hay en otros lados. El problema hay y tienen experiencias en otros lados. Lo que tenemos que ver es cómo resolverlo y cómo convivir con este problema. El ejemplo claro es, por ejemplo, en la Avenida del Ejército, cerca al Cerro Laicacotay, tenemos la falla Santa Bárbara y cada vez se anda hundiendo. Eso no lo van a parar, no se para con nada, ¿no? Es un desplazamiento relativo que se genera y que la alcaldía va colocando de forma continua a capas de concreto asfáltico, de manera tal de que la lomita se tiende a minorar, pero llega un momento en que el desplazamiento es muy grande, entonces hay que cortar el terreno y volver a
hacer el recapamiento del material. Entonces, como se dan cuenta, no es algo extraño el tener que convivir con ciertos fenómenos naturales que los tenemos y los tenemos en cualquier momento, en cualquier lado. Dicho esto, voy a pasar a la presentación para ver el problema, que es un problema bastante interesante, y que vean cómo se va uniendo varios conceptos que ya se han visto en la materia de mecánica de suelos. A ver, el problema se ve, ¿cierto? Yo lo titulo problema interesante porque es un problema en el cual no en muchas bibliografías van a encontrar de esta manera este tipo de problemas. Dice el problema, un terreno con estratificación horizontal está formado por 3 suelos. Una capa superficial A de 8 metros, he puesto acá un dibujito esquemático, con un coeficiente de permeabilidad de K5 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo y un peso específico de 19,5 kilonewton sobre metro cúbico. Una capa B de 6 metros de espesor con un coeficiente de permeabilidad K sub B de 10 a la menos 3. Es decir, que es un suelo más permeable, ¿cierto? A medida que el coeficiente K está elevado a un valor mayor, es decir, por ejemplo, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, estamos hablando de materiales finos coarcillosos. En cambio, en estos casos estamos hablando de un material más permeable por donde puede filtrar el agua. Y su peso específico es 20 kilonewtons sobre metro cúbico. Y en la base, una vemos una excavación la planta tiene los lados de 50 por 30 metros. O sea, es grande. Es bastante amplio. ¿Dónde se quiere hacer? O se quiere con los muros laterales impermeables tienen 0,40 metros de espesor, 40 centímetros. Entonces acá he hecho otro dibujo en el cual les muestro en planta la planta de la losa de 50 por 30 y en corte el tanque que tenemos los espesores de 40 centímetros de espesor y de la losa todavía no tenemos el espesor. Dice, se pide profundidad máxima que se puede excavar para que no se produzca una tubificación con un factor de seguridad de 1.3. O sea, ¿qué quiere decir con esto? A ver, entendamos. Voy a sacar una cantidad de material. Hagamos un pequeño esquema. Tengo el terreno de 8 metros. Tengo el otro de 6 metros. Y la idea es acá, es realizar una excavación. Tengo que excavar una cierta longitud, va a tener una cierta longitud y una profundidad. Que no conocemos. ¿Qué puede ocurrir? Si yo tengo el nivel del agua a 30 centímetros, o sea, está bien próximo al terreno, ¿cierto? Entonces, quiere decir que está saturado y por tanto al excavar existe la posibilidad de que tengamos un problema de lo que llama sifonamiento o problema de
filtración, ¿cierto? Vale decir que la tubificación es igual a el efecto de sifonamiento, quiere decir que esto puede levantarse, debido a que el agüita, acuérdense, el agüita genera una presión para tratar de levantar. Acá tenemos un espesor de muros de 40 centímetros. Por tanto, podemos decir que tenemos acá un pequeño diagrama de presiones. Si hacemos un diagrama de presiones hidrostático, va a ser algo así, ¿cierto? Las presiones hidrostáticas van a variar en este sentido triangularmente, y en este otro lado también. Y además tendríamos, acá la coloquemos con dibujito, la murito y el otro murito. Entonces estas van a estar soportando esta presión horizontal y que de alguna manera tenemos que esta presión que está actuando del agua va a transmitirse como un tipo subpresión. Entonces, la idea es acá en el problema es cuánto puedo excavar teniendo esta situación y qué puedo generar una supresión porque voy a sacar el suelo, pues tengo que excavar y entonces este suelo no va a haber. Este suelo está generándome una presión, por ejemplo acá tenemos un diagrama de presiones totales. Si hacemos diagramas de presiones totales va a ser algo así, ¿cierto? Un diagrama también triangular, presiones totales, vertical, ¿no? Entonces tenemos diferentes valores de presiones de acuerdo a los gamas de cada material o suelo que estemos viendo. Ahora bien, este sería el diagrama de las presiones totales, ¿no? Sería el diagrama de presiones. Entonces, ¿qué me pide? La profundidad máxima que se puede excavar para que no se produzca una tubificación, es decir, que no se levante el terreno, considerando un factor de seguridad de 1,3. B, si la profundidad de excavación requerida es de 6 metros, imagínense, quedó un espesorcito acá de 2 metros, indique cómo se podría realizar la excavación. Bien complicado, ¿no? Analizar qué podría ocurrir cuando hay este tipo de excavación. C, sabiendo que la profundidad neta del tanque, acá la profundidad neta es de 5,5 metros y que el peso específico del hormigón es 25 kilómetros metro cúbico, calcule el espesor de losa de hormigón armado cal, sabiendo que la profundidad neta del tanque es de 5,5 metros y que el peso específico de hormigón es 25 kilómetros metro cúbico, calcular el espesor de losa de hormigón armado para que el depósito no flote, con un factor de seguridad frente a la flotación de 1,15, no se tendrá en cuenta la contribución de los muros laterales. Si esto, voy a colocar acá una losa, imaginemos una losa, entonces solamente por el peso
de soporte, y acá no va a haber contribución de las losas laterales. Acá tenemos también una cierta fricción entre suelo y muro que va a aportar, pues va a generarme ciertas cargas hacia abajo. Entonces eso no se quiere, no se tendrá en cuenta la contribución de los muros laterales. Es como tener la losa solamente. Y el punto D, como alternativa al apartado anterior, se puede utilizar anclajes de 175 kilonewtons. O sea, vamos a colocar, en todo caso, idealmente, colocar anclajes para que estos soporten y me ejerzan una fuerza de tal manera que evitemos o equilibremos con el peso de la losa y esta fuerza de anclaje este efecto que podría ser una gran supresión. Entonces me dice, como alternativa al apartado anterior se puede utilizar anclajes de unos 75 kilonewtons si suponemos un espesor de 0,5 metros en la losa y una distribución cuadrada de los anclajes. ¿Cuántos anclajes serán necesarios y qué separación tendrá? Bueno, entonces ahí tenemos el planteamiento de los problemas y vamos a primeramente tomar ciertos conceptos o consideraciones para poder hacer el cálculo. Primeramente, vamos a tomar para facilitarnos el peso específico del agua que sea 10. Bueno, para evitarnos una serie de cálculos complejos. Se admite que el flujo es unidimensional, es decir, el flujo va de abajo hacia arriba. O sea, no tenemos otro tipo de flujo. Durante todo el proceso de excavación y construcción de la losa y muros laterales, se extenderá el agua al interior manteniéndose sin agua su superficie. Voy a excavar y de alguna manera acá el agüita voy a tener que colocar bombas externamente. Imaginemos acá voy a colocar unas bombas con sus chupones. Otra bomba idealmente. Y claro, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? De que el nivel de agua tienda a bajar acá. Lo voy a dibujar. Vamos a tener el nivel del agua de esta manera para poder tratar de excavar, ¿no? Y vamos a mantener en esa posición, pues vamos a tener una cierta presión de agua siempre de abajo hacia arriba. Esa es la idea, ¿no? Por eso dice, durante todo el proceso de excavación y construcción de la losa y muros, se extenderá el agua del interior, se extraerá el agua del interior, manteniéndose sin agua su superficie, ¿no? Entonces tiene que tener bombas sí o sí. Los cálculos se realizan una vez se alcance el régimen estacionario, es decir, que yo tengo mi nivel de agua en esta posición como he dibujado y va a estar ahí todo el tiempo por la presencia de bombas que voy a evitar de que ingrese en la excavación agüita, ¿no? Y se admite que el techo de la grava mantiene su nivel piezométrico, vale decir, como acá tenemos la grava, ¿cierto? Este es un material gravoso, acá es un tipo de material con un cierto coeficiente de permeabilidad, acá hay otro tipo de material, es más granular, y acá tenemos las gravas. Entonces el nivel piezométrico acá se va a mantener, no va a modificarse en ningún momento. Se refiere a que si coloco un piezómetro acá, la presión acá se va a mantener constante. No esa es la idea. Es lo que se asume en todo momento, ¿no? Se admite que el techo de la grava mantiene su nivel piezométrico constante. O sea, no hay una modificación de las presiones de poro. Vale decir que acá, como le digo,
Si coloco un piezómetro, la altura de agua, por decirles algo, la presión del agua acá se va a mantener constante. No va a haber cambios. A eso se refiere. Lo hacemos régimen estacionario, ¿no? Pues nuestro esquema, ahí tienen los 30 centímetros y vayamos al planteamiento del problema. Para detener la máxima excavación, aplicaremos el concepto de tubificación a la sección más desfavorable. Nos tenemos que analizar cuál va a ser la sección más desfavorable donde la tubificación es el punto donde la presión efectiva es cero, es decir, es tubificación o licuefacción, es lo mismo. Sí, la tubificación va a ser, por ejemplo, cuando acá, por alguna razón, si la presión efectiva en este punto, estoy marcando, es cero, entonces quiere decir que esto se puede levantar tranquilamente. Ese es el concepto, la presión efectiva sea cero en un determinado punto, tendremos problemas de liquefacción o tubificación. ¿Por qué? Cuando hay también es tubificación y hay flujito de agua o hay presencia de agua, existe la posibilidad de que haya arrastre de material. Este problema en muchos casos surge en varias edificaciones o en algunas edificaciones hace tiempo. Ese problema ha ocurrido por ejemplo, en un edificio por la Uyustus. Ha habido una lluvia muy grande y ha comenzado a escurrir el agua, dada la pendiente que se tiene, y ha erosionado y ha arrastrado material fino y se ha tubificado el terreno y se ha tendido a hundir las cimentaciones por esas tubificaciones. Entonces, la tubificación va a ser el arrastre de material y que las presiones efectivas van a tender a ser cero. Entonces, es una complicación bien grande. Entonces, acá vamos a buscar cuál va a ser el punto donde se puede tener la tubificación más desfavorable. Luego, para que la losa no flote, su presión debido al peso tendrá que ser mayor a 1,15 veces que la supresión ejercida en la base por el agua, ¿cierto? Lo que les decía, vamos a tener que identificar y decir, bueno, yo necesito una losa de un cierto espesor, de manera tal de que el peso de esta losa sea tal que me equilibre y sea un poco mayor, pues tenemos un factor de seguridad de 1,15 veces. También podemos aplicar el principio de Arquímedes, que quiere decir el peso del volumen desplazado pues es igual al peso del volumen que va a haber, ¿no? En el caso de utilizar anclajes, su trabajo se añade al peso de la losa frente a la acción de la supresión. De la fuerza necesaria de los anclajes determinaremos su número y el área atendida y su separación. El tercer punto, o el punto del caudal, no vamos a tocarlo porque por eso no lo he leído. Si el tanque dice tiene una profundidad neta de 5 metros, la solera o losa tiene 0,5 metros de espesor y la permeabilidad del hormigón es K10⁻⁷. Nos pide el caudal que podría filtrarse a través de este material, considerando que va a usarse una bomba para recuperar los niveles piezométricos posiblemente en la grava. Entonces, este es un problema bastante hidráulico. Lo que nosotros estamos viendo y lo que yo estoy mostrándoles es desde un punto de vista más de la temática de fundaciones. Entonces, acá, este punto, para calcular el caudal que atraviesa la losa, podemos despreciar la pérdida de carga en los materiales inferiores, dada su alta permeabilidad comparada con la del hormigón. Bueno, entonces, acá
vamos a ver en la figura se muestra la disposición en capas del terreno, sus espesores y sus parámetros geotécnicos. Vamos a la figura y acá está la figura. Tengo que el nivel freático está a 0,30 o 30 centímetros debajo del terreno. El espesor del terreno A, el suelo A, es 8 metros. Tenemos el peso específico y el coeficiente de permeabilidad 5 por 10 a la menos 4. En el caso del espesor del suelo B es de 6 metros y fíjense, el coeficiente de permeabilidad es 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuál es más impermeable en este caso? ¿Cuál es el suelo que tiene o que puede fluir más rápidamente el agua? El suelo B es 10 a la menos 3 y el suelo A es un poco más impermeable, ¿no? Es 10 a la menos 4. Ahora, ¿cómo vamos a resolver el problema acá considerando esta figura? Primero, voy a suponer una excavación a una profundidad X dentro del estrato superior. Segundo, realizaremos los diagramas de presiones que se tienen inicialmente. Vemos que hay también una diferencia de permeabilidades. Y la tubificación en un punto o en la interfase entre esos suelos ocurre cuando la presión efectiva es cero. ¿Sí? El primer análisis que vamos a hacer es en la sección 2. Ahí tienen, en la figura, te he puesto un punto 1, que es la distancia que tiene una altura X que vamos a excavar. La interfase entre el suelo A y el suelo B vamos a llamar sección 2. La interfase entre el suelo B y la grava vamos a llamar interfase o sección 3. Bueno, ahí tienen el diagrama de presiones totales y el de las presiones de agua, ¿cierto? Diagramas triangulares. Está en línea punteada. Inicialmente, por eso estamos colocando la presión inicial, gamas de cada uno de los suelos, ¿cierto? No es nada complejo tratar de calcular porque tenemos la presión, por ejemplo, en este punto, interfase 2, tengo la presión en el punto 2, la presión total es gama del suelo A, en este punto, la inicial es por los 8 metros, ¿cierto? En el punto 3, la presión total inicial es esta presión de los 8 metros, es la presión vertical 2 inicial más el gamma del estrato B por los 6 metros, ¿no? Por eso que tengo un diagrama triangular. El diagrama de presiones del agua, obviamente que acá, como el agüita está a 0,30, entonces tomaremos el U. Por ejemplo, en la sección 2, el U en el punto 2 inicial va a ser igual a la gama del agua por 7, acá tengo 30 centímetros, esto es 8, entonces 8 menos 7 menos los 30 centímetros, ¿cierto? 8 menos 0,3, 7,7. Entonces esto sería por 7,7. La presión del agua en el punto 3 va a ser igual, o sea, gama del agua
podemos sumarle a 7.7 los 6 metros, ¿no? 6 más sería 13,7. Entonces tendríamos acá por 13,7. Entonces de ahí nacen estos diagramas de presión total y las depresiones de poros en U sub 0. ¿Qué ocurre cuando voy a excavar? Entonces estoy colocando una distancia que voy a excavar X de altura X y entonces mi espesor de suelo es desde el punto 1 hasta el punto 2 va a ser 8 menos X. Pues vamos acá a ver las ecuaciones. Primeramente, para calcular el factor de seguridad frente a la tubificación es la razón entre la presión vertical en la sección 2 dividido la presión de poros que actúa en la sección 2. Entonces, fíjense, la presión en vertical en el punto 2 es gamma del suelo A y por su espesor de suelo. Entonces, es 19,5 por 8 menos X, ¿no? Ahora, para calcular cuánto es la supresión que actúa en un flujo unidimensional ascendente que viene de abajo hacia arriba, no estamos considerando este flujo. Entonces, ¿cuánto es el flujo por la presión que actúa en este punto 2? Es lo que estamos calculando. Ahora, como estamos hablando de flujo ascendente y como yo tengo suelos que están estratificados, pues usted se va a recordar, habían dos teorías. Esto en mecánica de suelos han tenido que ver, por si acaso, no estoy yo ideándome, hay dos métodos de calcular cuando yo tengo un suelo estratificado y el flujo es de un suelo estratificado. Yo quiero sacar un coeficiente de permeabilidad constante o un coeficiente de permeabilidad representativo de estos estratos. Entonces, cada uno de los estratos puede tener diferente espesor. Ese es un caso, ¿no? Que debido a una diferencia de presiones de agua, tengo un flujo a través de un estrato horizontal, pero también puedo tener mi suelo estratificado de esta manera y mi flujo de agua va a ser en este sentido. Entonces, cada una de las condiciones es diferente. Puedo tener diferentes espesores de suelo. La condición en el caso del flujo en sentido de un suelo estratificado vertical, se considera que el caudal que pasa por un estrato, llamamos el A, va a ser igual al caudal del agua que pasa por el estrato B. No puede haber desapariciones, ¿cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de 1. Entonces, el agüita que pasa por acá, estoy idealizando, va a ser el mismo de este estrato a este otro. Entonces, es lo que dice acá. La presión intersticial en 2 lo podemos calcular imponiendo. Estamos asumiendo un flujo dimensional ascendente. El agua viene en este sentido. Por tanto, el caudal en A, el agua que pasa por el estrato A, va a ser igual al caudal de agua que pasa por el estrato B. No puede haber desaparición, estamos asumiendo. Y además, el caudal, usted se recuerda, es K por I por el área. El área es perpendicular sección. Y esta vendría a ser mi área, ¿no? Del concepto de caudal, el caudal va a ser igual
al coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico por el área. Estamos calculando el caudal. Entonces, y es el gradiente hidráulico, esto va a ser igual a la energía para que se mueva el delta H, que es la diferencia de niveles, dividido la longitud de escurrimiento del agua, del espesor, por el área por el cual está pasando. Entonces, eso es lo que me está mostrando acá. Y entonces, como el caudal H va a ser la energía con la cual se está desplazando el agua, entonces vamos a colocar acá el caudal, el coeficiente permeable del estrato A, por H1 menos H2, son la diferencia de niveles de agua que hay, dividido la longitud por la cual escurre el agua, que es este estrato de suelo, 8 menos X. Va a ser igual al caudal que pasa por el estrato B, que es H2 menos H3, dividido la longitud por la cual se corre el agua, porque nuestro flujo es unidimensional. Ahora, podemos calcular también las presiones que actúan con respecto a un plano de referencia, el 3. Acá estamos calculando metros, si usted quiere, cuánto va a ser la presión del agua en el punto 1, cuánto va a ser la presión del agua en el punto 2 y cuánto va a ser la presión del agua en el punto 3, ¿no? Acá solamente tengo la altura, vamos a tener de los 13,7, que es 7,7 más 6, son 13,7, la altura de agua. El valor de H3. Pues si se emplazan en estas ecuaciones de los caudales, vamos a llegar a obtener la altura de agua piezométrica que actúa en el estrato 2. Hay que igualar acá estas ecuaciones, o si usted quiere reemplazar H1 en la ecuación de la igualdad de los caudales, H2 que tengo acá y H3 que tengo acá 3. Entonces H2 es el que está como incógnito, ¿no? H1 es 14 menos X. Entonces la altura piezométrica que estamos teniendo hasta acá arriba son los 14, la altura desde el plano de referencia 3, ¿cierto? 8 más 6, 14. O sea, a eso se refiere 14 menos X, entonces va a ser la altura piezométrica que se tiene en el punto 1. Ahora, esos valores hemos reemplazado en esa ecuación de caudales y ahí está. Acá tengo el coeficiente de permeabilidad, este es H1, H2, acá tengo el coeficiente de permeabilidad B, este es H2 y este es H3. De acá despejo y hallo el valor de H2. Ahora, acuérdense que estamos tratando de hallar la presión y el factor de seguridad contra la tubificación, que me dice que tiene que ser un valor constante, que va a ser 1,3. Y de ahí vamos a obtener el valor. Acá tengo la presión de poros en el punto 2, llega a ser igual a 10 por H2 menos 6, y esto va a ser igual a esta ecuación. Reemplazamos la presión de poros U sub 2 en la ecuación del factor de seguridad, y esta es la presión vertical. Acuérdense, la presión vertical sigma 2 es 19,5 por 8 menos X. Estoy calculando es cuánto puedo excavar, cuánto puede ser la altura X
sin que se me produzca o se pueda producir una tubificación en la sección 2. Ese es lo que estamos viendo. Entonces, acá lo que estoy tratando de hallar es el valor de X. Esta es la presión sigma 2, esta es la presión de poros U sub 2. Y el factor de seguridad contra la tubificación es 1,3. Entonces acá despejamos y tenemos una ecuación de segundo grado y tengo dos valores. Uno, que son 8, y la otra raíz, que es 3,87. O sea, la primera raíz no la podemos usar porque estaríamos excavando todo el estrato A. O sea, eso no puede ser. Entonces, como solución sería que podemos excavar solamente 3,87 metros, ¿cierto? Acá tengo la distancia X y por tanto me dice que solo puedo excavar 3,87 para que no tengamos sifonamiento en el estrato 2. Este es el estrato 2, este es el 3 y acá tenemos el 1. Entonces, mi tanque tendría que tener esa dimensión en planta y como máximo excavaría 3,87. Entonces, para tener este factor de seguridad a la tubificación de 1,3. Entonces, ¿qué ocurre ahora si considero yo que el factor de seguridad de la tubificación aplicamos en la sección 3? ¿Qué altura me dará que puedo excavar si acá vamos a tener este fenómeno de tubificación en el plano o sección 3? Entonces calculamos, ahí tienen el factor de seguridad de la tubificación en la sección 3 es la presión vertical total en el punto 3 dividido la presión de poros en el punto 3, ¿no? Entonces, acá tengo gamma del estrato A por 8 menos X más gamma del estrato B por 6. Y la presión del agua en 3 va a ser directamente gamma del agua por H3, ¿cierto? Es decir, veamos el grafiquito. Voy a hacer otra vez el dibujo. Entonces, tengo las gravas. Acá tengo la distancia X. Este tiene 8 metros. Esto tiene 6 metros. Y este es el estrato gravoso. Entonces, el nivel del agua, que está a 0,30, vamos acá. Pero lo que ahora estamos analizando es considerar cuánto puedo excavar. Esta es la sección 2, la sección 1 y esta es la sección 3. Entonces, quiero ver cuánto voy a excavar esta longitud X si considero acá el factor de seguridad de la tubificación igual a 1,3, ¿no?
Entonces el factor de seguridad para la tubificación, es decir, que acá se haga la presión efectiva 0, estoy calculando la presión total en 3 dividido la presión de poros en 3. Ahora, tengo yo la presión total, considerando que va a ser desde acá, mi diagrama de presiones totales va a ser algo así. La presión total, ¿no? Entonces, a este nivel. Y la presión del agua, si se fijan acá, estamos considerando el gamma del agua, considerando que el agua va a estar acá, tengo la presión del agua, ha sido reducida, estamos bombeando de tal manera de que la agüita, de alguna forma en el proceso de excavación, estoy teniendo en este punto, pero tengo que la presión del agua corresponde a este nivel. Entonces la presión del agua a este nivel va a ser esta presión. Entonces ahí por eso le dice 10 por 13,7. Es decir, a 8 le estoy quitando 0,3, es 7,7 más 6, 13,7. Acá le estoy quitando la presión del agua, o digo, la presión del suelo es de 1 hasta 2, que es el gamma del suelo A por su espesor. Y le estoy sumando el espesor del suelo de 2 a 3, que es gamma B por 6, ¿no? Y esto igual a 1,3 y hallo entonces la distancia X. Y acá me dice que puedo excavar 5 metros, considerando que en el estrato 3 se va a producir el problema de tubificación y teniendo un factor de seguridad de 1,3, ¿no? Entonces acá hay que analizar, o sea, tiene dos tipos de resultados, considerando que la posibilidad de la tubificación va a ser en la sección 3. Entonces acá tiene dos resultados para analizar. Bueno, cuando yo tengo la tubificación en la sección 2, puedo excavar solamente 3,78 o 3,87. Y cuando la tubificación puede generarse en la sección 3, puedo excavar 5 metros. Tengo ahí dos soluciones. El punto B decía indicar cómo se puede realizar la excavación si la profundidad de la excavación requerida es de 6 metros. Yo voy a entrar 6 metros. Entonces la respuesta es, si la excavación pretendía de 6 metros, se producirá sifonamiento, para decir esto va a levantarse durante su ejecución. Se podría evitar la tubificación rebajando el nivel piezométrico, bombeando desde el límite con las gravas. De acá hay que colocar unas bombas y evitar de que el agüita acá tengamos una gran presión que actúa de abajo hacia arriba. Entonces esa es la solución que se daría si yo quisiera excavar 6 metros. Inge, disculpe, una pregunta. ¿Sí? En el anterior no, ¿por qué no lo podemos tomar U2 igual como lo está tomando en este caso? No, porque la presión del agua es diferente, ¿no? En este punto, fíjese, si tengo este nivel de presión de agua. Esta sería la presión. O sea, acuérdense que la presión del agua... ¿Y eso no sería dato, Inge? ¿Perdón? ¿No sería dato? No, porque está usted tratando de ver cuánto es la presión que está actuando en este punto, cuánto está actuando en este punto. Claro que lo tiene, porque acá está. De la presión 3 es el gamma del agua por la altura de agua. O sea, estamos considerando que va a actuar toda esta presión. En el anterior caso, teníamos, acá era un poco más complicado, pero el gamma el U2, fíjese, acá está, es este valor, 856 menos
107 por X dividido 11 menos X. Ese es el valor de la presión del agua cuando actúa de abajo hacia arriba. Estamos hablando de un flujo de agua en un estrato, en un suelo estratificado. Acuérdense eso. Entonces, en este punto va a cambiar la presión de el U sub 2, que es lo que hemos estado tratando de buscar. Y teniendo acá esa presión en este punto, yo solamente puedo excavar cuando tengo esta presión U sub 2 y tengo el factor de seguridad. Acá el factor de seguridad en ambos casos, mi factor de seguridad para la tubificación tiene que ser 1,3, ¿cierto? Entonces, si he analizado en esta sección, tengo que determinar cuánto puedo excavar, esta distancia X. Cuando tengo este factor de seguridad contra la tubificación 1,3, lo máximo que puedo excavar acá es 3,87. Si analizamos en el punto, en la sección 3, lo máximo que puedo excavar es 5 metros. Entonces, tengo dos respuestas porque tengo dos tipos de suelos. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué pasa si yo excavo 6 metros? Vale decir, anteriormente tenía en este X era 3,87 y acá tengo que el factor de seguridad me da 5 metros. No, X es 5 metros. Pero todavía no tiene la solución, porque está analizando, para este caso solamente voy a excavar 3,87 y considerando que tengo un factor de seguridad para la tubificación en el punto 3, puedo excavar acá 5 metros. Pero, ¿cómo hago con el agua? Si ahora la otra pregunta es, si yo voy a excavar 6 metros por diseño, pues acá voy a tener. Entonces, para que no ocurra ningún tipo de problemas, la solución es colocar acá unas bombas. De manera tal de que evitemos esta supresión de abajo hacia arriba. Esa es la solución que se tiene que dar cuando me imponen una longitud de excavación. Por el momento, tengo entonces 5 metros y 3,8. Ahora, vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta me dice, sabiendo que la profundidad neta del tanque, que ya tengo que, me está imponiendo que mi tanque va a tener una altura de 5,5 metros y que el peso específico del hormigón va a ser 25 kilonewtons sobre metro cúbico. Ahí tienen la longitud 5,5. Nos dice, calcula el espesor de la losa de hormigón armado para que el depósito no flote con un factor de seguridad frente a la flotación de 1,15. No se tendrá en cuenta la contribución de los muros laterales. O sea, los muros laterales acá están generando entre el suelo y el muro hay una cierta fricción, ¿cierto? Acá, lateralmente, y que si esto se levantara, los muros estarían aportando una cierta fricción. Desde el punto de vista desfavorable, no estoy considerando. Por eso dice, no se tendrá en cuenta la contribución de los muros laterales. Se dan las siguientes especificaciones.
La profundidad del tanque es 5,5. Hasta acá, 5,5. El peso específico del hormigón va a ser 25 kilómetros por metro cúbico. El factor de seguridad contra la flotación va a ser 1,15. No tendrá en cuenta el peso y la fricción de los muros laterales. O sea, es como si no estuviera. Lo único que quiero es que la losa, con un cierto espesor, no sea levantada por la presión de poros del agua. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el espesor? El factor de seguridad contra la flotación va a ser lo mismo la presión que ejerce la losa y dividido la presión de poros del agua. Entonces, estamos asumiendo que ahora ya no va a intervenir el suelo, que ya es cavado y tengo que colocar ahora solamente acá la losa. Tengo acá la losa que colocar y tengo este espesor que tiene que tener de 5,5 metros mi tanque. Entonces, lo que queremos saber es esta losa, cómo o qué espesor tendrá para poder soportar esta supresión del agua. El agüita lo va a tener ahí. Entonces, estamos viendo el factor de seguridad contra la flotación y la presión del cima 1, ¿a qué va a ser? Gamma de la losa, estoy asumiendo que es cavado, por su espesor. El gamma del hormigón por el espesor. Y la presión de poros, ahí lo tenemos, como vamos a tener 5,5 menos 0,3, donde se encuentra el nivel del agua, la supresión ejercida por el agua en la base de la losa va a ser gamma del agua más 5,2 más el espesor, ¿cierto? Estamos considerando 5,5, le voy a quitar esta alturita de agua, la tengo. El nivel del agua se encuentra a 0,3. Entonces, el diagrama de presiones sería esta presión que está actuando de abajo hacia arriba. Ahora, esta presión U del agua está indicándome es igual a gamma del agua. La presión acá, acuérdense que la presión de poros está en todas las direcciones. Estamos hablando de presiones hidrostáticas, ¿no? Y entonces, el gamma del agua desde acá es 5,5 menos 0,3. Y le está adicionando el espesor de la losa de hormigón, que no conocemos. A eso se refiere. El 5, más el espesor. Entonces, multiplicado por gamma del agua, tengo 52 más 10 por E. Entonces, esta es la presión sigma 1 y esta es la presión de poros U sub 1. Y el factor de seguridad tiene que ser 1,15, ¿no? Entonces, tengo una ecuación donde voy a despejar el espesor. Entonces, acá me da, calculando por equilibrio de expresiones, el espesor me da 4,4. O sea, es una losa terrible, de 4,4 metros de espesor, lo cual es ilógico, ¿no? No podríamos construir tremenda losa para tener que soportar solamente por presiones y para que esto pueda ser equilibrado la presión del agua con la presión solamente de la losa. Entonces, el otro procedimiento voy a verificar aplicando el principio de Arquímedes. El empuje es igual
volumen desalojado, que lo voy a simbolizar como W sub W D sub L, y el peso de la losa. El peso de la losa voy a simbolizar como W sub losa. Entonces el peso del volumen de agua desalojada va a ser igual. Gamma del agua por el volumen. El volumen es el área en planta por la altura que vamos a sacar de material, que van a ser 5,2 más el espesor de la losa. Y el espesor de la losa expresado en peso es gamma del hormigón por su volumen. El área en planta por el espesor. Entonces acá tienen 50 por 30, que es el área de la planta de la losa. Eso lo hemos indicado al principio del problema, ¿cierto? Ahí nos dice, la losa va a tener 50 por 30. ¿Dónde estoy? Acá. Entonces el peso de la losa tengo que es el peso específico por el área, por el espesor. Entonces voy ahora a aplicar o calcular el espesor bajo el principio de Arquímedes. El empuje es igual al peso de la losa. Entonces acá tengo que el factor de seguridad, el peso de la losa, dividido el empuje debido al desplazamiento del suelo y del espesor de losa. Nuestro factor de seguridad pues, va a ser igual a 1,15 y despejamos, me sale el mismo espesor, 4,4 metros. Entonces, nos da formas de calcular que el espesor de la losa que necesito es 4,4. Nos vamos al punto D para poder resolver. Me dice como alternativa al apartado anterior, se puede utilizar anclajes de 175 kilonewtons de fuerza, lo que les decía, ¿no? Acá, en usar anclajes que cada uno, un anclaje puede transmitir o puede generar una fuerza de 175 kilonewtons. Si suponemos un espesor de 0,5 metros en la losa, un espesor de losa, y una distribución cuadrada de los anclajes. Ahí les muestro una figurita. ¿Cuántos anclajes serán necesarios y qué separación tendrán? Entonces, ahí está el esquema en el cual tengo dos de espesor neto que tiene que tener el tanque más los 0,5 metros que tiene que tener el espesor de la losa. Y acá vamos a colocar los anclajes que tienen un anclaje, me va a generar una fuerza hacia abajo que va a aportar de 175. Yo tengo la losa de 50 de largo por 30 de ancho. Entonces, ¿cómo vamos a colocar esa distribución? Acá ya les estoy, primero vamos a ver el cálculo y luego vamos a verificar esta distribución que se tiene, que estoy mostrándoles. Pues, ¿qué voy a hacer? Dice, se utilizarán anclajes que van a generar una fuerza de 175 kilonewtons. El factor de seguridad frente a la flotación en la base de la losa, en términos de fuerza, es el peso de la losa más la fuerza del anclaje total, dividido la fuerza que corresponde a la presión del agua que está ejerciendo de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 1,15 el factor de seguridad contra la flotación. Entonces, calculemos cada una de las fuerzas. En primer lugar, para calcular la fuerza de la losa, que tengo que hacer es el peso específico de la losa por el volumen de la losa. Tengo el volumen de la losa, es el espesor por el área,
tengo el mismo valor que hace rato, ¿no? Que me representa el peso de la losa. Luego, la fuerza de la supresión, que es la presión del agua que está ejerciendo de abajo hacia arriba, que va a ser la presión del agua en el área que actúa, que es el valor de 50 por 30, y la presión del agua es gamma del agua por 5,2 más el espesor del agua, ¿no? Es nuestro diagramita que hemos visto hace un rato acá. Pues yo quiero saber esta presión del agua y vamos a hacer el equilibrio de fuerzas. Tengo el factor de seguridad contra la flotación es 1,15, entonces voy a determinar, yo no sé cuánto es la fuerza total de anclaje que necesito. Entonces ahí calculamos la fuerza total de los anclajes que necesito. Entonces, ahí reemplazamos los valores, por si acaso, el peso de la losa, la fuerza de la presión del agua, U, que tenemos que es 85.500, el peso de la losa, que va a ser igual 18.750, y lo que busco es la fuerza de anclaje que necesito colocar. Ahí está el peso de la losa y esta es la presión del agua expresada en fuerzas que actúan en todo el área de la losa. Despejamos la fuerza de anclaje que necesito, la fuerza total de anclajes. Entonces, multiplicamos este valor por 1,5, 1,15 y obtengo la fuerza de anclaje total, son de 79.575 kilonewtons, ¿no? Vale decir, yo necesito, acá estamos simbolizando, voy a colocar con otro color, esta fuerza de anclaje, estamos calculando la total, vendría a ser 79.575. Entonces yo voy a calcular el número de anclajes. Como hemos calculado para todo el área total que necesito esta fuerza de anclaje, y yo sé que un anclaje me va a soportar solamente 175 que me va a transmitir de fuerza. Entonces divido la fuerza total, 79.575 dividido entre 175, me da 455 anclajes. Mi área total es 30 por 50, ¿cierto? Acá hemos calculado 30 por 50 son 1.500 metros cuadrados. Entonces, 1.500 metros cuadrados voy a dividir en 455 anclajes que tengo que colocar. Entonces, cada anclaje, un anclaje tiene que abarcar un área de 3,3 metros cuadrados por anclaje. Por eso es que necesito ahora disponer cuánto va a ser su área. Finalmente, este es el área de un anclaje. Un anclajito va a actuar en esta área. Estamos viendo en corto, por si acaso. En plano, 3,3 metros cuadrados por anclaje. Si hacemos la raíz cuadrada, necesito 1,8. Entonces, de ahí nace este valor de 1,8 por 1,8 en este sentido. Este es el área cuadrada que voy a necesitar de separación entre anclajes y el área que va a aportar cada anclaje, 1,8, ¿no? De ahí nace el valor de 1,8. Entonces, el número de anclajes precisos es de 455, con una separación en retícula cuadrada de 1,8 metros. Pues de ahí nace el valor de ese valor de 1,8. Esto ya es en los bordes como vamos a colocar. Hay que ir armando la retícula de 1,8 por 1,8
y se va armando los 455 anclajes que tengo que colocar en la losa de un espesor de 50 centímetros, ¿no? Con eso hemos resuelto colocando anclajes, porque si no necesitábamos una losa de espesor de 4,4. Es una locura, ¿ok? Bueno, ese es un problema, pues les he dicho, bastante interesante, y es algo parecido también que se calcula cuando se hacen las excavaciones y se colocan anclajes en el terreno. Cada anclaje va a transmitir con una cierta área, por eso que muchas excavaciones han debido ver ustedes. Si voy a dibujar algo, colocamos, imaginemos una excavación, y entonces se divide en las mismas áreas como hemos visto. Imaginemos algo así, y acá se coloca el anclaje. Que va a aportar una cierta fuerza de esta manera. Entonces este anclaje me está generando una presión hacia el terreno a partir de esta área, ¿no? Entonces considera una cierta área que me va a comprimir al terreno. Pero en este caso hemos puesto en sentido vertical hacia el terreno, aplicando la fuerza hacia abajo, ¿no? Entonces de esa manera hemos calculado todo el área, las secciones con datos que tenemos, ¿ok? Bueno, vamos a hacer 15 minutitos de descanso, 10 minutos por favor, y vamos a ver ahora el cálculo de las presiones verticales debido a las cargas externas. Bueno, hagamos un pequeño receso, voy a detener la presentación y hacemos 10 minutitos, por favor, de receso, ¿ok? Cualquier duda me dicen. Somos 54 alumnos, lo cual me alegra, y entonces el problema ha sido bastante, creo, instructivo para que ustedes comprendan todo un proceso del efecto de las presiones de agua, cómo se tiene que hacer en las condiciones de excavación. Ok, hacemos 10 minutos de descanso y volvemos en 10. Tengo 11:31 a las 11 menos 20. Está bien, Igi. Está bien, ingeniero.